Cerca de 7.500 muertes atribuibles al COVID-19 y un número de contagiados que deja a Chile en el primer lugar en el mundo por millón de habitantes, superando incluso a Estados Unidos. Los cálculos apuntan a que el número de muertes podría superar las 30.000 personas en el país en los próximos meses. Mientras esto ocurre, el presidente de la República despide a su tío, el arzobispo Bernardino Piñera, en un funeral que congrega a decenas de personas, vulnerando así los protocolos sanitarios acerca de la cantidad de asistentes y la distancia física que deben cumplirse para este tipo de ceremonias. El silencio editorial de los grandes medios de comunicación pareciera ser funcional a un gobierno interesado en bajarle el perfil a la mayor crisis humanitaria del país desde el terremoto de Chillán de 1939, superando ya las 5.700 muertes ocurridas con ocasión del terremoto de 1960. Mientras la ciudadanía exige que se deje de ocultar las cifras reales de muertes y contagios, una decisión sin precedentes del directorio de TVN busca liquidar las instalaciones de ese canal de televisión, el único medio de comunicación pública que dispone el país desde la venta y cierre del diario La Nación. En el momento en que más se requiere una televisión verdaderamente pública, los intereses económicos se apoderan de la agenda para entorpecer el acceso a la información y seguir privatizando bienes que pertenecen a todas las chilenas y chilenos. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 20 de Tiempo de Cuarentena. Como ya se habrán dado cuenta, estamos de duelo porque no estamos todos, como ya anticipó el video, la editorial que como siempre mostramos al comienzo de nuestro programa. No estamos todos porque faltan más de 7.500, son las víctimas en Chile por el COVID-19, víctimas que ya vamos a ver durante el programa tienen responsables políticos muy claros. Pero bueno, vamos a empezar este programa de la Diputación Humanista y Ciudadana de Tomás Hirsch, presentando a las invitadas del panel de esta noche. Buenas noches, estamos esta noche en compañía de Natalie Castillo, ella es presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Bienvenida, Natalie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y buenas noches también a quienes nos ven y gracias también a Tomás por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Estamos también con Consuelo Villaseñor, ella es presidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus. Bienvenida, Consuelo, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando y también agradecida de estar acá. Tenemos harto que conversar, parece, ver la situación que está pasando en nuestro país. Así que gracias. Así es, bienvenida Consuelo y por supuesto permítame presentar al anfitrión del programa, Tomás Hirsch, diputado por el distrito 11, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Buenas noches, Tomás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Y saludar a Natalie y a Consuelo. La verdad es que creo que tenemos una súper invitada hoy día. Yo creo que se nos va a hacer corto el programa porque, tal como se mencionaba recién en ese editorial, hay muchos temas y creo que estamos con dos invitados hoy día que conocen profundamente de estos temas. Así que yo voy a tratar de quedarme lo más posible porque quiero también escucharla y aprender. Hay muchos temas que hoy día están haciendo noticia en torno a lo que es el periodismo y, por cierto, ni que hablar al tema de la salud, que es el que nos tiene a todos más preocupados y angustiados en este momento. Así que les doy la bienvenida y les agradezco. De todas formas, son varios los temas que han sucedido esta semana, así que estamos bien contentos de poder transmitirlo a través de tu espacio. Genial. Bueno, entonces justamente me cuelgo la palabra de Tomás y vamos a empezar directo al grano, como se dice, ¿no? Con una pregunta para Natalie. Natalie, hoy se reportan, esos son los datos del Ministerio de Salud, 4.502 fallecidos y 246.963 contagiados por el COVID-19. ¿Qué tan podemos confiar en esta información? Y quisiera saber, digamos, tu opinión sobre justamente la diferencia de información, ¿no? En tanto que profesional de la información, la diferencia de información entre esta cifra y las cifras que se entregan a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, durante estos meses ya de pandemia en nuestro país y a propósito de las diferentes medidas sanitarias que se han puesto por parte del Estado, creemos como Colegio de Periodistas que
existe una entrega de información bastante sesgada durante todo el proceso. Acá no es una situación que se viene a revelar, y lo tenemos que decir así, a través de lo que es el periodismo de investigación. En nuestro país, ¿cierto?, se ha visto el trabajo impecable que ha realizado Alejandra Matus, por una parte, así como también otros medios de comunicación de periodismo de investigación, como CIPER, ¿cierto?, Interferencia y muchos más, que están tratando de dar a conocer las reales cifras, lamentables, por cierto, como lo decía la introducción de la editorial, en nuestro país. Es algo que ya se venía alertando por parte de los periodistas que están en terreno, periodistas que están cubriendo las vocerías, los puntos de prensa, ¿cierto? No solo en La Moneda, sino que también a lo largo de nuestro territorio, en todas las regiones, ¿cierto? Estos números nos decían relación, ¿cierto?, con la realidad, con lo que se comenta también dentro de los espacios de salud. Ahí a lo mejor nuestra otra panelista nos podrá informar respecto a las inconsistencias de los datos de lo que hoy se entrega a través del Ministerio de Salud, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, y lo que efectivamente sucede. Por lo tanto, hoy las cifras nos parecen lamentables, pero también se ha transgredido acá un principio básico de cualquier Estado democrático o de una sociedad democrática, como es el derecho a la información por parte de la ciudadanía. ¿Ya? Hoy creemos que ese ocultamiento de información ha sido absolutamente negligente y nefasto para la toma de decisiones desde las políticas públicas, pero también desde cómo la ciudadanía, ¿cierto?, se comporta a propósito de la entrega de una información. Comunicación de riesgo es súper importante en ese sentido, porque si nos están entregando información respecto a cifras que están absolutamente descontextualizadas o no corresponden a la realidad, evidentemente hay un comportamiento social diferente. Entonces, en ese sentido, creemos que ha sido irresponsable el Estado, el gobierno, sus autoridades, por supuesto, y absolutamente, más allá de creer o no creer en las cifras, lo que nos parece, no solamente como colegio de periodistas, sino que como ciudadanía, organizaciones y todos quienes formamos nuestro país, nuestra nación, ¿cierto?, cómo podemos tener dos listas. Es algo que es absolutamente incomprensible, poder manipular, o sea, tener dos cifras para diferentes situaciones, uno para los estándares de la Organización Mundial de la Salud y otro para el conteo nacional, digámoslo desde una forma más interna. Eso es cuestionable, lo han realizado, ¿cierto?, diferentes autoridades de la oposición, han podido poner en la palestra, ¿cierto?, esta temática, y que costó también la salida, ¿cierto?, de cuestionado ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien en cierta medida también tuvo una pésima relación con los medios de comunicación, entregaba información de manera bastante errada y contribuyó sin duda a esta desinformación que llega a tener notas también, ¿cierto?, bueno, no quiero decir algo fuera de tono, pero sí comete, ¿cierto?, una transgresión importante a los derechos humanos, ¿ya? No por nada también hoy día se acoge, ¿cierto?, o se considera admisible una querella criminal en contra del ex ministro Jaime Mañalich, sus dos subsecretarios en entonces y el presidente de la República. Entonces, a modo de resumen, sí creemos que la información en este contexto no ha sido entregada, ha sido inconsistente, ha sido negligente, y como prensa, como periodistas, lo hemos denunciado en los diferentes espacios. Creemos que tenemos que ser bondadosos hoy día con los medios de comunicación que han sabido revelar estas dificultades, estas diferencias abismantes de cifras y que, como lo decía, no solamente centralizado en Santiago, sino que el rol y el trabajo que están realizando prensa, periodistas, comunicadores sociales a nivel nacional. Y bueno, y luego podemos comentar el trabajo también clave que están realizando los medios comunitarios, que también hemos tenido algunos problemas a propósito de estas medidas sanitarias que restringen el derecho a la información.
Claro, muchas gracias, Nathalie. Y bueno, aprovecho para saludar no solamente a las y los videntes que nos siguen a través de nuestros canales de redes sociales, por Twitter y por Facebook, sino que también a las y los oyentes de dos emisoras, justamente emisoras comunitarias, que retransmiten nuestro programa. Estoy hablando de Radio Oriente FM en la comuna de Peñalolén, perdón, y Radio Dejando Huellas 106.5 FM en el dial de La Reina. Voy con una pregunta para Consuelo. Y una pregunta que parte, digamos, de lo que ha sucedido, digamos, en la mañana en Concepción. En Concepción los profesionales universitarios de la salud justamente pidieron una cuarentena total por el avance de esta enfermedad, no de la COVID-19. ¿Qué información manejan ustedes como gremio para justamente plantear, para hacer este tipo de solicitud? Hola, buenas noches. Bueno, en realidad el tema de la cuarentena total para la 8ª región es una necesidad hoy día. Yo soy de la región de Ñuble, debo comunicarles aquello, ¿cierto? Y se los digo por un tema bien puntual que tiene que ver, que si ustedes recuerdan, el primer brote de COVID-19 fue justamente en la región de Ñuble y justamente entre funcionarios de salud, de la Dirección del Servicio de Salud y del hospital en el cual yo trabajo, que es el Hospital Regional, el Hospital Clínico Herminda Martín, ¿ya? Eso fue a la semana tercera aproximadamente del mes de marzo, 16 de marzo, 18 de marzo. Debido a esto, nosotros en la región de Ñuble, como confederación, porque estamos ahí, hicimos un recurso de protección, pidiendo cuarentena total para la región, o por lo menos para las ciudades más importantes, que son Chillán y Chillán Viejo, donde estaba dándose este brote. Obviamente no fue mal con el recurso de protección, porque en ese tiempo todos estábamos haciendo ya recursos de protección para poder tener mejores lineamientos de acción, ya que el MinSal claramente no daba el ancho con las estrategias que adoptó en ese minuto para afrontar esta pandemia, pero sí nos sirvió de manera política y comunicacional, porque a los días se decretó cuarentena. A raíz de esto, nosotros como confederación también hablamos con las autoridades centrales y les dijimos, o sea, que era una realidad que estábamos viviendo en Ñuble a la tercera, cuarta semana, ¿cierto?, de recién dada la pandemia acá en nuestro país, ¿cierto? Y le dijimos, si ustedes no piensan en una cuarentena más agresiva, obviamente la realidad que estamos viviendo hoy día en Ñuble se va a repetir en todo el país. Y obviamente la región metropolitana. Y si la región metropolitana colapsa el sistema, todos sabemos que este es un país, por la estructura geográfica, por el tema de la inequidad estructural, desigualdad, Santiago es Chile. Y lamentablemente, ¿cierto?, si colapsaba el sistema de salud de la región metropolitana, obviamente se iba a ver deteriorado todo el sistema de salud del país, ¿ya? Entonces nosotros en algunas instancias que tenemos de comunicación, pero que obviamente no es vinculante y no es participación, porque para mí participación es cuando tú puedes hablar con alguien y llegar a algunas resoluciones en común. Acá no, ¿ya? O sea, acá nos reunimos los lunes con el subsecretario y la verdad él más bien hace un aprovechamiento político y comunicacional del evento diciendo que se reúne con los gremios, pero la verdad no logramos alcanzar medidas necesarias para poder dar una buena atención a nuestra población y para que nuestros funcionarios puedan tener condiciones de seguridad y salud necesarias para poder atender a la población. Entonces, claramente el tema de la cuarentena en la región metropolitana se pidió mucho antes. Y hoy día vemos que ya vamos en la 4ª semana de cuarentena y que no ha tenido los efectos, ¿cierto?, que ellos estimaban. Nos bajamos de los 5.000 contagiados, ¿ya? Entonces, claramente ha sido ineficiente porque fue poco oportuna. Entonces, si hoy día se está solicitando desde Concepción, claramente que pedimos que hay que escuchar a los trabajadores y las trabajadoras, porque no es que nosotros seamos pitonizos, ni adivinos, ni nada, pero nosotros sabemos cómo se comporta en el fondo esta enfermedad que es tan además nueva, tan extraña, poco conocida, ¿cierto? Pero claramente pedimos que se nos escuche y que podamos ser parte en la toma de definiciones. Lo hemos pedido desde varias áreas y hoy día, bueno, como ustedes saben, tenemos una alianza estratégica, todos los sindicatos, junto también con los partidos políticos de oposición, ya que hicimos un comunicado, hicimos varias propuestas en el fondo
y emplazamos obviamente al ministro a que pudiera reunirse con nosotros para poder de alguna manera conversar y ver cómo afrontamos en conjunto esta situación, por el bien de nuestra Chile, por el bien de nuestro país, nuestra gente, nuestros usuarios y nosotros mismos también. Así que vemos con urgencia el tema de las cuarentenas, claramente que sí. Pero cuarentenas efectivas, porque lamentablemente este país es tan desigual que el hacinamiento, la violencia de género, ¿cierto? O sea, también tenemos que tener esa mirada de determinantes sociales en salud. O sea, el gobierno tiene que hacerse cargo de que la gente pueda estar en sus cuarentenas. Porque eso de que hoy quedes en casa es muy fácil decirlo, pero hay gente que no tiene trabajos formales, ¿cierto? Tiene que salir a buscar el pan todos los días. Entonces eso de que es porfiada la gente no es porfiada. Lo que es porfiado es el gobierno. Lo que es porfiado es el Estado. Que venimos viviendo más de 30 años, ¿cierto?, en una supuesta democracia, pero en la cual solamente se ha ido profundizando un modelo. Y hoy día, en tiempos de pandemia y de crisis, lo único que hace, puntualmente en la salud, al igual que en otras áreas, es develar este sistema en el fondo, y lo precarizado y lo desmantelada que tenemos la salud pública hoy día. Eso como para partir. Muchas gracias, Consuelo, por este resumen bien completo, digamos. Tomás, a propósito de esto, ¿no? de la gestión de la salud por parte del gobierno, ¿cómo evalúas la gestión, digamos, el comportamiento del nuevo ministro de Salud? Y que si ves, digamos, algún cambio respecto a la gestión del tan contestado ministro Mañalich que salió. Lo que pasa, Nico, es que el tema no se puede ver tan puntual. Acá venimos desde hace ya 3 meses con un gobierno que ha aplicado muy malas políticas para responder a la pandemia. Nos falta un psiquiatra en este panel porque es un gobierno que tiene un problema psiquiátrico, y lo digo de verdad. Una necesidad de mostrarse como exitista que lo ha hecho compararse con Nueva Zelanda o con algunos otros países, dar mensajes falsos y errados o confusos desde hace ya demasiado tiempo. Y eso parte de la estructura del gobierno. Yo ni siquiera creo que es una cuestión particular. El ministro Mañalich no era la persona más simpática de Chile, pero no podemos responsabilizarlo solo a él de todos los problemas. Acá hay un diseño, acá hay un presidente de la República, hay un equipo, se formó una mesa en la cual no se incorporó a gente que debía haber estado ahí. El mundo de los periodistas, el mundo de la salud, los alcaldes, las organizaciones sociales que conocen la realidad muy bien, que saben lo que está pasando, o las opiniones que se dan desde el mundo de la oposición que no son para afectar o para que le vaya mal al gobierno. O sea, aquí estamos todos y todas profundamente preocupados de lo que pasa con la gente, de la cantidad de muertos, de la cantidad de gente que no muriendo queda con un daño irreversible. Esto es muy dramático. Ahora, el ministro Mañalich evidentemente ya no resistía un día más, después que quedó en evidencia con el periodismo de investigación justamente, que estaba manipulando las cifras, que entregaba una cifra acá y la escondía, las que entregaba a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso ya no resistía más. Se cambia de ministro y se pone a alguien que viene siendo la línea de continuidad. La primera declaración que hace es, este es un ministerio de continuidad. Está bien, en esta primera semana se ha abierto a escuchar a otros actores y me parece que es lo mínimo que podía hacer. Ha invitado a algunos alcaldes y alcaldesas, ha invitado a alguna gente de otros mundos y era necesario. Sin embargo, yo no veo un cambio profundo y estructural de cómo el gobierno está enfrentando esta pandemia, que digámoslo claramente, ya a esta altura no es solo una pandemia de salud, esa es una parte, pero acá hay una pandemia social y las respuestas más profundas tienen que ser en el campo de lo social, porque desde ahí puedes dar respuesta a los problemas de salud. Se dice que la gente no es responsable porque no cumple la cuarentena, eso no es verdad. Mira, la inmensa mayoría de las familias han sido profundamente responsables, la gente está cuidando a los suyos. Lo que pasa es que necesitan salir. Si tú crees que cuando hay gente a las 7:15 de la mañana en los paraderos es porque les encanta salir en esta época a tomar el frío, como dijo alguna vez un ministro, porque les gusta ir a los consultorios a hacer vida social, la gente está muy angustiada. Acá mismo en nuestro distrito, en Peñalolén, en Lo Barnechea, que se supone que es la comuna más rica de Chile, con la de esa, tenemos el Cerro 18, tenemos la Ermita, tenemos sectores que están muy desesperados, muy angustiados. Entonces,
no basta con que simplemente pongamos un ministro en vez del otro. Necesitamos un cambio de actitud del gobierno. Tiene que abrirse a escuchar, tiene que entender que no tiene que andar descubriendo la pólvora o el café con leche, que hay países que han logrado buenas respuestas y esas son las respuestas más adecuadas. Mientras que acá, tratando de aparecer como los exitosos, terminamos en un récord. Una vez más, estamos entre los récords mundiales más atroces. De los más atroces. Estamos entre los 10 países con más contagiados. Estamos en la tasa de muertos más alto por millón de habitantes. ¿Pero qué es eso? En los contagiados tenemos el número más alto por millón de habitantes. Claro, nos comparan ahora con un par de países como San Marino y el Vaticano que tienen 2 habitantes. Pero en términos generales, estamos en una situación muy dramática, muy dramática. Y hay un tema comunicacional que es fundamental y aprovecho que tenemos aquí a Natalie Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas. ¿Sabe lo que pasa? Que al final acá hay una cuestión de comunicación. Y la comunicación no es solo los comunicados de prensa. Mira, me acabo de encontrar con un tuit, y tuiteé algo yo al respecto, del ministro Blumel, que hace algunos meses decía, cumplamos los protocolos, sigamos las recomendaciones, de ese modo vamos a salir adelante. Oye, ¿y el presidente? Y el presidente, poco después que él dijo eso, se fue a la Plaza de la Dignidad a tomarse una foto, cuando ya estábamos en la búsqueda de estar en cuarentena o estar en aislamiento. 2, hoy día mismo va a un funeral, abren el ataúd cuando han dicho que eso no se puede hacer, el cadáver no está sellado cuando se supone que tiene que estar sellado, en una bolsa plástica, ¿no es cierto?, totalmente sellada. Dice que el protocolo habla de 20 personas, van 31. Bueno, esos son mensajes que están dando. El primer mensaje que están dando es yo hago lo que se me da la gana. Una cosa es usted, población, y otra cosa soy yo, presidente de la República, o reyesuelo, no se sabe muy bien qué. Pero el segundo mensaje es que la ciudadanía termina relativizando las cosas y diciendo, bueno, si el presidente puede, yo también puedo, ¿por qué no? Entonces después se castiga el que hace una fiesta, pero no se castiga el que transgrede las normas en un funeral. Hoy día el presidente de la Asociación de Funerarias lo ha declarado, está en el mostrador de hoy día. En ese funeral no se cumplieron las normas de protocolo que están establecidas. Entonces, si al menos pidieran disculpas, si al menos reconocieran que fue un error, ¿te fijas? Pero las señales que se dan son muy erradas. Entonces, todo esto es para decirte que el cambio de un ministro por otro no es suficiente si es que no hay un cambio de actitud completa por parte del gobierno y su relación con el mundo de la salud y con la ciudadanía en general. Ajá. Natalie, retomando un poquito lo que decías en tu primera respuesta, ¿no? Eso obviamente del rol fundamental de los medios de comunicación independientes, de que hay que ser bondadosos con estos medios. Justamente, si evaluamos un poquito el comportamiento del gobierno, podemos ver que no ha sido para nada bondadoso, al revés, ¿no? La medida esa, sobre todo, del permiso colectivo, ¿no? De alguna forma impide a los medios independientes, a los periodistas freelance independientes de ejercer su rol justamente fundamental en esta época, ¿no? ¿Qué nos puede comentar a propósito de eso? Bueno, antes de tu pregunta y poder responderla, me gustaría coincidir con lo que planteaba Tomás en relación al tema de los mensajes. Hoy el gobierno sin duda está entregando un mensaje de autoritarismo, un mensaje que culpa siempre, bajo todo contexto, a la ciudadanía respecto de lo que está sucediendo. No solo en esta pandemia, por las acciones, ¿cierto?, del aumento de las cifras de contagios, sino los puedo llevar 2 meses, bueno, un mes atrás, ha pasado tan rápido el tiempo que me pierdo un poco con los periodos, pero cuando renuncia o se le pide la renuncia, ¿cierto?, a la ex ministra del Ministerio de Equidad de Género, ¿cierto? A propósito de este video que ellos emiten, ¿cierto?, por la violencia de género, plantea de que la ciudadanía o las mujeres o las organizaciones no supieron entenderlo. Entonces acá hay un mensaje claro de que es la ciudadanía la que no entiende nada de este gobierno. La idea fuerza del gobierno es ustedes no entienden nada. Puede pasar en cualquier cartera. Hoy lo estamos viviendo con la pandemia, pero así también lo dijeron a través de la publicidad que realizaron con el Ministerio de Equidad de Género, y si nos vamos hacia atrás, todo lo que nosotros hemos planteado como ciudadanía o nos hemos revelado como ciudadanía es porque nosotros
contra el gobierno es porque no estamos entendiendo nada. Entonces, creo que es grave esa idea central que hoy día tiene el Estado, el gobierno, la administración, ¿cierto?, de Sebastián Piñera respecto de su ciudadanía. Bueno, y en relación bueno, yo creo que tiene mucho de vinculación con lo que tú me preguntas. Hoy estamos a propósito de las medidas sanitarias, que creo que es importante plantearlo. Como Colegio de Periodistas sabemos que son importantes, sabemos que tienen que existir las restricciones sanitarias para poder bajar la curva, que es, como lo planteaba Tomás, ¿cierto? Somos uno de los países que hoy día tenemos mayor cantidad de contagios. Al respecto, no hemos demandado ni hemos exigido que las restricciones, ¿cierto?, bajen. Muy por el contrario, creemos que se tienen que respetar, pero siempre y cuando el Estado también sea capaz de garantizar y respetar otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la comunicación o el derecho a la información y la libertad de prensa, que es uno de los derechos que hemos visto como Colegio de Periodistas que han sido, no conculcados, pero sí se han visto limitados, restringidos de manera directa y que ha afectado el ejercicio de la prensa, un elemento, ¿cierto?, en este sistema democrático tan elemental y mucho más cuando nos encontramos en un contexto de pandemia, cuando es necesario informar a la ciudadanía y darle toda la información, el derecho a saber, para que puedan tomar decisiones, buenas decisiones, decisiones que nos da la impresión que no se están tomando bien, producto también de esta mala información. Y en ese sentido, estas restricciones no solo también están en el marco de este salvoconducto, lo hemos dicho también a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando el 1 de mayo, el 1 de mayo, el Día de las y los Trabajadores, decenas de periodistas, comunicadores, reporteros gráficos fueron detenidos mientras ejercían su labor. Incluso hay unas imágenes de un reportero de Televisión Nacional que se está yendo detenido a los carros policiales mientras está en directo. Eso es un caso, claro, emblemático porque salió en vivo. Sin embargo, muchos y muchas fueron detenidas no solo en Santiago, sino que también en Valparaíso, y durante toda esta pandemia varios periodistas, comunicadores han acusado algún tipo de persecución o limitación a su ejercicio profesional. Por lo tanto, este tema del salvoconducto colectivo también viene a limitar el ejercicio principalmente de aquellas comunicadoras, comunicadores, periodistas independientes que no están respaldados, ¿cierto?, por una empresa periodística o por un RUT tributario. Y eso es una realidad. También dentro de lo que es el marco de cómo funciona hoy día el sistema de medios de comunicación, tenemos, ¿cierto?, empresas periodísticas de los grandes consorcios periodísticos medianos, pero también tenemos muchos periodistas independientes que trabajan freelance, ¿cierto?, o los medios de comunicación comunitarios que hoy día están cumpliendo un tremendo rol en los territorios, en las poblaciones, entregando información respecto de las actividades como las ollas comunes, por ejemplo, de la entrega de beneficios, de cómo se ayuda, esto del pueblo ayuda al pueblo, y hoy se ven limitados producto de esta medida sanitaria, pero que afecta a principalmente estos medios de comunicación. Se están realizando diversas gestiones para que puedan ejercer esta labor. Sin embargo, creemos que más allá de hacer gestiones o de avanzar en ciertos conductos para que se pueda ejercer este trabajo de la prensa, del libre ejercicio de la prensa, creemos que es el gobierno el que debe garantizar que todos los medios de comunicación tengan ese derecho legítimo de informar a la ciudadanía y también que la ciudadanía ejerza, ¿cierto?, su legítimo derecho de informarse, porque acá no solo es la perspectiva desde los medios de comunicación que hagan su trabajo o su rol, sino también el rol social que cumple un medio de comunicación, que es informar a la ciudadanía. Y ese derecho también tiene que ser un goce colectivo. Por lo tanto, acá hay un espacio, ¿cierto?, donde se está transgrediendo ese principio democrático, y eso es lo que hemos denunciado a través del Colegio de Periodistas, ¿cierto?, que se pueda revertir esa medida y que todos podamos ejercer el trabajo en las zonas de cuarentena, ¿cierto?, y que no se limite el ejercicio de la prensa a propósito de medidas sanitarias. Y eso no es una situación que pasa acá solamente en Chile, es una ya alerta que existe a nivel regional, ¿cierto?, en Latinoamérica principalmente,
de cómo las medidas sanitarias están restringiendo directamente la libertad de expresión. Y es algo que se está evaluando a través de diferentes organismos de derechos humanos, considerando que el derecho a la información, el derecho a la comunicación es un derecho humano. Absolutamente, una grave vulneración que lamentablemente es a nivel mundial, ¿no? Tal como la pandemia. Consuelo, como representante de los profesionales de la salud, te quería preguntar, volviendo un poquito también a esta cuestión del ocultamiento de los datos. El ministerio siempre ha dicho que nunca han ocultado datos, ¿no? Sobre los contagiados, los fallecidos, etc. Pero sin embargo, ¿no? Salió toda esta diferencia entre las cifras oficiales comunicadas acá y la entregada a la Organización Mundial de la Salud. Desde los territorios, desde los hospitales, desde los profesionales de la salud, ¿qué piensa que está pasando? O sea, ¿dónde está el problema? ¿No? ¿Dónde es que pasa o qué es lo que el gobierno aprovecha, ¿no? Para poder manipular de alguna forma estos datos? Sabes que no te escuché la última parte. Ah, ya. No, simplemente era para redondear, digamos, sí, la pregunta. Simplemente te preguntaba cuál es el problema de que los datos reales, ¿no? Que se recogen también a nivel territorial, después en los comunicados oficiales del gobierno cambian, ¿no? ¿Dónde es el problema según tú? No sé si me escuchaste. Hola, yo creo que aquí hay el gobierno. Sí, el gobierno está haciendo, no sé si me escuchan ustedes, ¿sí? Sí. El gobierno está haciendo un aprovechamiento político y comunicacional vergonzoso. O sea, lo mismo que hablaban con Natalia, pues yo creo que esto está como todo relacionado en el fondo. O sea, hoy día la única comunicación real que tenemos es justamente a través de estos medios, porque no vamos a ir al Canal 13, a TVN, a Chilevisión, que en el fondo solamente refieren, bueno, ahora están un poquito más incisivos quizás, están como preguntando más cosas, pero nosotros nos informamos a través de esos medios. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Chile hoy día es a los periodistas, ¿cierto?, coartar su derecho a informarle a la población, y también a nosotros, a los trabajadores y las trabajadoras, es también haciendo este aprovechamiento político de inmovilizarnos, ¿ya? O sea, nosotros tenemos la única herramienta que tenemos como trabajadores y trabajadoras, la movilización para lograr nuestras reivindicaciones, ¿cierto? Y también nuestros derechos, o trabajar por los cambios estructurales que Chile requiere hoy día. Y estamos absolutamente atados de brazos por el tema de la pandemia, ¿cierto? Y también por un tema de amedrentamiento que existe desde la autoridad también, y amenazas, ¿ya? A nuestros funcionarios y funcionarias, hasta dirigentes, ¿cierto? Estamos siendo amenazados si nosotros denunciamos lo que está pasando en nuestros hospitales. Y es nuestro trabajo hacerlo, ¿ya? O sea, la semana pasada, cuando recién llega el nuevo ministro, que nosotros como organización igual, ¿cierto? Sabemos que este es un cambio de sistema, estructural, pero igual encontrábamos que si era Mañalich era absolutamente insostenible, o sea, él tenía que irse de todas formas por el trabajo político, ¿cierto? Comunicacional, estratégico, y todo lo había manejado muy, muy mal, muy soberbiamente, ¿cierto? Muy arrogantemente, pero en el fondo llega este nuevo ministro, dice que quiere dialogar, porque él hizo dos declaraciones, una que iba a ser una continuidad, ¿cierto?, de la estrategia anterior, y la otra que quería dialogar con nuevos actores. Pero resulta que va al Hospital San José, porque empezó a hacer trabajo de terreno, ¿cierto?, a dar un comunicado en un auditorio, pero encerrarse con periodistas, obviamente formales, ¿cierto?, de las grandes cadenas, ¿cierto?, de televisivas, y no con los dirigentes. Entonces los dirigentes claramente hacen una manifestación pacífica, ¿cierto?, y terminan agrediendo personas que ni siquiera se identificaron a nuestros dirigentes. Pero la movilización es lo que a nosotros nos sirve, la denuncia. ¿Y qué escuchamos el día viernes? Es que el ministro iba a poner unos modulares, ¿cierto?, en vez de las carpas vergonzosas que teníamos en el Hospital San José, que se supone que eran para solamente
estar ahí mientras los atendían y los podían derivar con COVID positivo ahí hospitalizados, y de eso nos dimos todos cuenta cuando salía la imagen en la tele trasladando a esta gente, ¿cierto? Sacándola de ahí, evacuándola porque se estaba mojando, ¿ya? O sea, lo que nosotros vemos acá es un gobierno absolutamente manipulador, mentiroso, que esconde cifras, claramente que sí lo hace, y yo creo que lo hace por un tema como de protegerse también, de que no están haciendo las cosas tan mal. Nosotros tenemos ya cerca de 11.000 funcionarios y funcionarias que solamente son de atención primaria, de APS, ¿cierto? Y de secundaria y terciaria con COVID positivo. Ya no están incorporados ahí ni los de las seremías ni los de la atención privada. Ya tenemos fallecidos también, llevamos casi 20 funcionarios y la verdad es muy negligente y las estrategias claramente tienen que cambiar de parte de este nuevo ministro, ¿ya? Lamentablemente el responsable político de todo esto es el presidente y el presidente está absolutamente blindado. Po. O sea, hoy día mismo cuando respondía la subsecretaria Daza, cuando le preguntaban por el tema de que se había respetado el presidente el protocolo, ella dijo que sí a todo. Y tú, Tomás, recién cuando nos contabas de que se abrió el tema, no estaba en bolsa, ¿cierto? Habían 31 personas. O sea, es una cuestión absolutamente que creen que nosotros somos, no sé, que nos vamos a callar, ¿cierto? Pero en el fondo lo que yo le quiero decir igual es que tenemos que como que caminar y mascar Chile al mismo tiempo. Hoy día la contingencia es lo sanitario, ¿cierto? Pero también tenemos que seguir trabajando por este cambio estructural que Chile necesita a través de la nueva constitución, ¿ya? O sea, no podemos esperar tampoco que sigan haciendo manipulación política de lo que estamos viendo hoy día para que además luego no tengamos el plebiscito, que olvidarla y sí irnos de lleno una nueva constitución y tendríamos que ir a elegir los asambleístas nomás. O sea, no quiero que sigan armando los temas encerrados en 4 paredes, a espalda de la ciudadanía, a espalda de los trabajadores, a espalda de las mujeres, a espalda de los estudiantes, ¿ya? Queremos un Chile de verdad, democrático, participativo, y con una salud, que es lo que yo trabajo, ¿cierto?, digna, un sistema universal, que otorguemos calidad a nuestros pacientes, ¿ya? Un aprovechamiento acá, y el tema de las cifras es un episodio más, ¿cierto?, una variable más donde lo podemos ver claramente. Ok, gracias, Consuelo. Tomás, hablando de vulneración de derecho a la información, ¿no? Que es un tema que estamos discutiendo entre los varios que estamos hablando esta noche. Recién salió la noticia de que la Televisión Nacional de Chile está vendiendo su principal inmueble, digamos, ¿no? Su sede corporativa. Y a propósito de esto, digamos, están llevando adelante algunas acciones, ¿no? de fiscalización y para saber en realidad qué está pasando, porque además nunca fue comunicado oficialmente, ¿no? por el gobierno esta decisión, que igual representa una vulneración de alguna forma, ¿no? del derecho a la información, sobre todo tratándose de un medio de comunicación público, ¿no? Quería saber tu opinión y qué piensas de eso. Toda la situación de Televisión Nacional a mí me parece que es extremadamente grave y desde hace mucho tiempo. Televisión Nacional dejó de cumplir con el rol de ser un canal de televisión público, con todo lo que eso implica. Imagínate que hemos tenido que estar peleando para que haya programas de educación a través de la televisión y sacar proyectos de ley y encontrarnos con una resistencia brutal del gobierno y la derecha, cuando en realidad Televisión Nacional siempre debería estar teniendo ese tipo de programas e inmediatamente debería haber reaccionado frente a la pandemia diciendo, bueno, nosotros vamos a utilizar esta vía para apoyar, ¿no es cierto?, un proceso educacional que se ve totalmente complicado, digamos, por la pandemia y que significa que los niños no pueden ir a los colegios. Nada de eso sucede. Desde hace mucho rato, Televisión Nacional se convirtió en una caja pagadora de favores a quien deja de ser ministro, ¿no es cierto?, es un poco lo mismo que sucede también con los directores de las empresas públicas de otro tipo, lo mismo pasa con Televisión Nacional. Esto lo hemos visto en el duopolio, y tengo que decir, en ambos sectores desde hace demasiado tiempo. Entonces, la guinda de la torta es que finalmente, después que tienen un déficit de cientos de millones de dólares que se ponen esos recursos, bueno, ahora aparece esto de
vender, ¿no es cierto?, el patrimonio, que es un patrimonio de todos los chilenos, es una empresa pública, es una institución que le pertenece al país completo, no es una empresa privada, y además, tal como tú dices, nos enteramos por un aviso que pone una corredora de propiedades, Colliers International, no por una información entregada por el organismo, el ministerio que está al tanto de lo que sucede en la televisión nacional, como es la Secretaría General de Gobierno. Es más, conversando yo con Luis Breul, que lo deben conocer, un tipo que sabe muchísimo el tema de la televisión, desde diciembre esto ya se venía hablando en las reuniones de directorio de Televisión Nacional y sin embargo no se entregaba ninguna información al respecto. Yo por lo mismo es que he oficiado hace ya algunos días tanto a Televisión Nacional como al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, al Ministerio de Hacienda y a la SECOM para que entreguen toda la información respecto de si es efectiva esta venta de los edificios, de este patrimonio físico, por qué se está realizando, cuál es la situación real, dónde se tomó esta decisión, qué se va a hacer con estos recursos y si existe algún plan de cierre o desmantelamiento del Televisión Nacional, que me parecería extremadamente grave. Como sabemos que se demoran muchísimo en responder los oficios y son muy elípticos además, yo he oficiado a la Contraloría General de la República recién pidiendo que fiscalice e investigue, haga una investigación para conocer todos los detalles y si se está cumpliendo realmente con la ley, si es que hay aquí algunas situaciones de irregularidad respecto del procedimiento que se ha seguido y de los recursos que se han ido utilizando, del negocio o el acuerdo que se ha hecho con esta corredora, en fin, acá hay muchos puntos oscuros que tienen que ser investigados, pero lo más grave de todo es el tema de fondo, que no se ha entendido lo relevante que puede ser, lo útil que puede ser para el país contar con una televisión pública. Cuando uno ve lo que es la BBC, cuando uno ve lo que es los canales en Francia, en Italia, y se da cuenta la herramienta, la utilidad que puede tener con otra concepción, que ya no es una concepción comercial, sino que una concepción de generar efectivamente un vínculo de comunicación para la comunidad, no para meterle a la comunidad no sé qué cosa, no para hacer cadenas nacionales en que el presidente se dé el gusto de hablarle, sino que para que la comunidad tenga un canal de expresión, la comunidad con toda su diversidad. Ese es el sentido que tiene un canal. Bueno, como ese sentido aquí no se entiende, como vivimos en el reino del individualismo, del economicismo, del consumismo, claro, no se entiende que puede haber una mirada diferente y un medio de comunicación que cumpla con un rol completamente distinto al servicio de la comunidad. Así es que yo espero que la Contraloría sí, que ya acogió el recurso por lo menos, lo tomó la solicitud que le hicimos, que haga la gestión y la investigación lo más rápido posible para impedir que se pueda seguir adelante con esta aberración que es desmantelar Televisión Nacional de Chile. Natalie, el Colegio de Periodistas, ¿qué opinión tiene respecto a esta posible venta, digamos, ¿no? de edificios de Televisión Nacional? Bueno, al igual que las organizaciones que trabajan la defensa de la televisión pública, así como también lo ha planteado el diputado, para nosotros constituye un hecho muy preocupante por todos aquellos objetivos que debiese cumplir una televisión pública, ¿ya? De educar, de dar cultura con un enfoque de derecho territorial, ¿cierto? Y donde se garantice lo que planteamos a través de las diferentes expresiones del Colegio de Periodistas y como un eje conductor de nuestra gestión y política también del colegio, que es la diversidad y el pluralismo informativo. Cualquier democracia, como lo estaba planteando también Tomás, o cualquier sistema democrático, ¿cierto?, tiene que tener un sistema de medios que dé garantía de participación de todas las voces de una sociedad a través de los medios de comunicación públicos, ¿no? Y que sea el Estado también el que garantice a través de este sistema de medios, ¿cierto?, democrático, el ejercicio o el goce de todos y todas quienes forman parte de una sociedad a este derecho de comunicación. Y eso hoy, lamentablemente, ya lo sabemos, la emisión pública de Televisión Nacional de Chile no se ha ejercido nunca, ¿ya? Y eso también tiene que ver con el tema de la ley, con el espíritu de la ley de Televisión Nacional que garantiza, ¿cierto? O sea, no es que garantice, sino que le faculta el autofinanciamiento a través de la publicidad. Por lo tanto, se pierde ese espíritu público, ¿no?, de poder realizar programaciones, contenidos pluralistas, diversos, por una
homologando, ¿no es cierto?, a la conveniencia o a la oferta, a la demanda, a las leyes del mercado. Por lo tanto, compite de misma forma que las estaciones privadas de televisión y ahí nos podemos dar cuenta que esta competencia, ¿cierto?, también dice mucho relación con la homologación o homogeneización de las pautas informativas. Es cosa de que cambiemos los canales de televisión durante la mañana y nos vamos a dar cuenta que todas las pautas, ¿cierto?, la agenda que se maneja a través de los medios o sea, principalmente la televisión, son todas iguales. Y eso significa un lamentable, ¿cierto?, hecho que hoy día tenemos como medios de comunicación, como institucionalidad mediática en nuestro país, que tiene mucha relación con lo que planteaba Consuelo. Bueno, ella habla desde la perspectiva de la salud, pero nosotros hablamos desde las comunicaciones, la necesidad de cambiar esto a través de la Constitución. Y hoy día tenemos un proceso constituyente, ¿cierto?, que está vigente, que está en pleno proceso, porque las bases siguen trabajando, las organizaciones todavía siguen impulsando el cambio constitucional, y mucho más con esta crisis, como lo planteaba Tomás, no solamente sanitaria, sino que político, social y económica que estamos viviendo en nuestro país, hace mucho más sentido, ¿cierto?, este cambio constitucional, donde se garantice, ¿cierto?, esta expresión de todas las voces, ¿cierto?, en el sistema de medios de comunicación. Y principalmente el tema de televisión nacional tenía una tremenda oportunidad, Televisión Nacional, en el marco de esta pandemia, de poder hacer ejercicio, ¿cierto?, de esta misión pública. Lo oficiamos a través del Colegio de Periodistas, Colegio de Profesores y otras organizaciones de unidad social, exigiendo o solicitando, ¿cierto?, una educación, una televisión educativa para estos contextos de pandemia. Luego se logra ahí un poco con este tema del canal cultural que están pasando a través de la señal digital, más aún no es democrática, porque no todos tienen acceso a la televisión digital, ¿cierto? O no todos tienen los equipos disponibles en sus casas para poder ver la señal digital. Por lo tanto, creemos que tenemos que exigir, y lo han dicho otras organizaciones como el Comité de Defensa de la Televisión Pública, una televisión, ¿cierto?, pública al servicio de la ciudadanía, y que se pueda efectivamente tener en el marco de una nueva ley de medios, o una ley de medios que garantice que no solo la existencia de medios públicos, no al servicio del gobierno de turno, sino que tenga un rol público, que coexista con medios privados, ¿cierto? Y también lo que ya veníamos hablando recién con los medios comunitarios. Esto sería garantizar desde el Estado, ¿cierto?, la existencia de los medios de diferentes expresiones y de pluralismo y de la diversidad en nuestro país a través de los medios. Eso obviamente tiene que ser parte de, esperamos, ¿cierto?, de una bancada transversal por el derecho a la comunicación que en algún momento se instaló en el Congreso de Diputados, en la Cámara de Diputados, y esperamos que se pueda también, aprovechando el espacio con el diputado Hirsch, que se pueda retomar, porque es necesario todas estas temáticas. Todo tiene que ver también a través de cómo nos comunicamos, es parte fundamental, ¿cierto?, de cómo construimos una vida en sociedad. Y hoy día nos hemos dado cuenta que el tema de medios de comunicación, el tema de las comunicaciones es elemental en espacios de pandemia, en situaciones de emergencia y desastre, en momentos de cuando estuvo la revuelta popular de octubre, ¿cierto? Entonces, hoy las comunicaciones son elementales y es necesario regular, que exista un marco regulatorio y que podamos tener en este país democrático, ¿cierto?, un sistema de medios que también sea democrático, lo que hoy día no es, lo que hoy día no ocurre en Chile. Muchas gracias, Natalie. Seguramente Tomás ha estado anotando, ¿no?, todas estas propuestas interesantes. Así es. Consuelo, me gustaría volver sobre la carta que mencionaste antes, ¿no?, que ha sido enviada por distintos partidos políticos, organizaciones del mundo de la salud, diputados, entre ellos Tomás. Esta carta enviada al Ministerio de Salud que pide, ¿no?, o sea, hay un petitorio preciso, ¿no?, que se hace al gobierno para enfrentar con suma urgencia esta pandemia, ¿no?, y cambiar un poquito la actitud frente
frente a lo que está sucediendo. Sí, nosotros en el fondo logramos articularnos con los partidos de oposición y estuvieron todos presentes, ¿ya? Y eso se celebra, la verdad, porque también como trabajadores pensamos en algunos minutos que no iba a ser así. Así que qué bueno que firmaron todos los presidentes de los partidos de oposición y también los congresistas, tanto de la Comisión de Salud del Senado como de la Comisión de Salud, ¿cierto?, de la Cámara, y también algunos diputados como Tomás, que firmó también y adhirió a esto. Así es. Nosotros creemos que solamente la unidad nos va a dar la fuerza, ¿cierto?, y el poder de salir de esta situación, ¿ya? Ahí puntualmente, bueno, pedimos varias cosas. Una es que se pueda reunir en el fondo con científicos, expertos, trabajadores, trabajadoras y también los políticos. Nosotros a través de todas las irregularidades que hemos ido viendo en este camino, también hemos ido solicitando que oficien a través de la Comisión de Salud por algunos temas, porque como hemos comentado, hay mucha manipulación de la información. Entonces, lamentablemente digo, porque deberían ellos entregar la información correcta, tenemos que recurrir, ¿cierto?, a otras instancias para obtener esta información. Hemos tenido bastante llegada, también hubo sala del Senado, hace menos de un mes atrás, hay presidentes y presidentas, estuvimos 5 ahí, de lo que hablaba. Se nos cayó nuestra invitada. De hecho, ya se escucha un poquito entrecortada. Bueno. Si me permiten agregar que se me fue recién respecto a la primera pregunta y lo que habías planteado en relación a Televisión Nacional. Yo leí el documento que oficiaron a Contraloría, el diputado Hirt. Me parece que es una muy buena medida para poder esclarecer, ¿cierto?, cuáles son las reales intenciones que hoy día tiene el Estado, el gobierno de Sebastián Piñera en relación a esta venta, porque lo hemos planteado como colegio, no se trata solamente de una transacción inmobiliaria, acá hay que esclarecer, ¿cierto?, cuáles son las reales intenciones respecto del modelo de gestión de Televisión Nacional, de cuál va a ser la nueva, si es que va a existir una reestructuración en programación, cuáles son las diferentes medidas que se van a tomar a propósito de esta venta. Por eso creemos que es súper interesante este oficio de Contraloría para poder plantear, ¿cierto?, a la ciudadanía y transparentar un poco lo que va a suceder. Recordemos que en el primer gobierno de Sebastián Piñera se enajenó La Nación, un diario público. Por lo tanto, no es especular, ¿no?, pero igual podríamos tener la legítima desconfianza de cuáles son las reales intenciones del gobierno respecto del medio público que va quedando, que es Televisión Nacional de Chile. Y también plantear que hay una bancada que también va a tratar de generar una moción para que sea considerado el inmueble, ¿cierto?, como patrimonio, producto de lo interesante y la historia que tiene detrás este edificio de Televisión Nacional, que es interesante estas dos mociones, ¿cierto?, tanto las oficios y lo de llevarlo a Contraloría, como también lo que está planteando la bancada PC para poder establecerlo como un hito patrimonial. Eso se me había quedado respecto a su intervención anterior. Perfecto, gracias, Natalie. Y voy a volver a dar la palabra a Consuelo, esperando que nos está escuchando ahora. A ver si... Sí. Mira, lo que pasa es que, como les comenté, soy de Ñuble. Claro. Sí, sabemos que la situación a nivel de internet en las regiones a veces no es la más adecuada, pero te escuchamos súper bien, al parecer. No, es que hay un tremendo
Sí, bacán, sí, bueno, es que hay un tremendo temporal de viento y lluvia acá gigantesco, así que me tuve que salirme del computador y me conecté del teléfono. Ningún problema. Bueno, quiero aprovechar esta instancia en el fondo también ahí para que Tomás pueda tomar más nota, quizás poder ayudarnos con algunos temas que tiene que ver con que uno de los problemas que siempre hemos tenido en nuestra salud pública tiene que ver que siempre los recursos se han ido a lo privado, ¿ya? O sea, el ejemplo más grande tiene que ver con el GES, ¿cierto? Que se inventa esto para que podamos dar atención a las patologías a través de las clínicas privadas, porque obviamente nuestros hospitales no dan abasto, ¿ya? Hoy día seguimos en lo mismo, o sea, a pesar de esta crisis tremenda que tenemos, se están aprovechando, necesitamos residencias sanitarias, pero en este minuto están haciendo un negocio, y están haciendo un negocio incluso los mismos trabajadores y funcionarios públicos del MinSal, de Obras Públicas, ¿cierto? Y de alguna manera se están atribuyendo esto, se están adjudicando, ¿cierto?, estos negocios para mi gusto. Se supone que se iban a fijar los precios, que iban a tener un precio estándar por habitación, y hoy día tenemos un promedio de 60.000 pesos, están arrendándose los hoteles de 5 estrellas, ¿cierto? Y eso claramente lo que hace es que se están inyectando recursos para poder enfrentar a esta pandemia, pero claramente están llegando los recursos de manera equivocada. Tenemos que resolver la residencia sanitaria, pero con una mirada desde las políticas públicas en el fondo, ¿ya? Y no que se sigan sacando los recursos económicos de nuestros hospitales hacia la privatemia, ¿ya? Eso es un tema que también tenemos súper pendiente. El tema de los testeos masivos, o sea, nosotros tenemos a pacientes que claramente se están contagiando, pacientes que están aislados y que se contagian de COVID. Entonces, en el fondo tiene que ver con que como no tenemos testeos masivos, nosotros, los funcionarios, estamos contagiando nosotros mismos a los pacientes en los hospitales. Cuestión que tampoco debemos permitir. El Estado en este minuto debe cuidar a los funcionarios de salud porque nosotros somos los que vamos a tener que hacernos cargo y no estamos haciendo cargo del cuidado de la población. Entonces, si nosotros nos enfermamos, ¿quién va a cuidar? En este minuto, cierto, es verdad, se están reconvirtiendo camas a camas críticas, UCI, con ventiladores mecánicos, pero no sacamos nada con tener la estructura, la cama, el ventilador, si no vamos a tener el personal idóneo que pueda atender a estas camas. Ya necesitamos médico, enfermera, kinesióloga y técnicos, ¿cierto?, de nivel superior en enfermería que puedan hacerse cargo. Y lamentablemente nos estamos quedando sin personal porque la gente se nos está contagiando mucho, ¿ya? Necesitamos también condiciones de seguridad y salud para nuestros funcionarios, mascarillas adecuadas, porque antes, claro, se decía que servían las mascarillas quirúrgicas, pero hoy día, la verdad, el contagio también puede darse a través del aire, entonces hay que tener harto cuidado con aquello, así que nosotros exigimos en el fondo a la autoridad que nos pueda recibir, porque somos quienes estamos en el día a día ahí atendiendo a nuestros pacientes y sabemos de sus reales necesidades. Muchas gracias por tu denuncia, Consuelo. Tomás. Dime. No, si quieres responder justamente a la, digamos, la grave denuncia que acaba de hacer Consuelo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que los temas que está planteando son exactamente así. Es decir, por una parte, nosotros hace mucho rato que venimos denunciando cómo con la salud, el criterio que hay con la salud es un negocio y se hace cada vez más negocio. Y muchas veces con el pretexto de darle garantía, ¿no es cierto?, lo que es el GES a la gente que no tiene recursos, que me parece muy bien, pero se termina nuevamente haciendo un negocio en favor de los grandes conglomerados de la salud que están estructurada en torno a las clínicas privadas. Y claro, para la persona que requiere una atención, bueno, evidentemente está feliz, termina atendido, no sé, en alguna clínica del barrio alto, pero desde el punto de vista del país, lo que corresponde en realidad es invertir en la salud pública que en rigor tiene hoy día a través del FONASA alrededor del 80%, si no me equivoco, de la población. Y las ISAPRES, ¿no es cierto?, con el sistema privado de salud tiene alrededor del 20%, y se les siguen inyectando enormes cantidades de recursos por esta vía. Entonces, si uno lo piensa en situaciones de urgencia, uno lo puede entender, pero lo que corresponde en realidad es fortalecer el sistema público completo
ya hemos visto como en este tipo de emergencia es el sistema público el que está ahí en la primera línea dando respuesta, buscando, ¿no es cierto?, atender a la mayor cantidad de gente posible con una vocación impresionante, tal como nos decía recién, con 11.000 trabajadores de la salud que ya se han contagiado del COVID y con una cantidad importante que han fallecido. Entonces, estamos hablando de gente que se la juega. Es ahí donde el gobierno claramente tiene que tomar los recursos. Nosotros, quiero decirte que lo hemos planteado 1 y 10 veces. Lamentablemente, en este sistema, la iniciativa la tiene el gobierno y si no nos declara todo inconstitucional, cosa que hoy día habrás visto que el gobierno, el presidente, ha declarado que quiere crear una comisión ad hoc que lo asesore a él, al Ejecutivo, en indicar cuáles son los proyectos constitucionales y cuáles son inconstitucionales. Es decir, quitarle otra atribución más al Congreso. Eso es, además, pasarse por cualquier lado lo que es la separación de poderes, ¿no es cierto?, en una democracia, en un Estado de Derecho. Respecto al segundo punto de los testeos masivos, es evidente que, y así he visto que lo han hecho otros países, que quienes primero tienen que tener acceso a testeos son los trabajadores y las trabajadoras de la salud, porque son, bueno, primero quienes están en primera línea poniendo en riesgo su vida a cada minuto, pero en segundo lugar porque pueden generar una cadena de contagio totalmente descontrolada a otra gente, no por voluntad propia, evidentemente, pero simplemente porque no están contando con los elementos para estar informados. Yo te digo, a mí me tocó conocer un caso de cerca, así, totalmente de cerca, una persona muy cercana a nosotros, trabajadora de la salud en un hospital en San Juan de Dios. San Juan. Alguien de su grupo, de su unidad, se la declaran positivo, COVID positivo, pide que le hagan el examen también a ella, a todo el grupo, y no se lo hacen. Le dicen, no tiene síntomas, no se lo hacen. Bueno, para hacerlo corto, termina toda la unidad contagiada. Entonces piden que a los familiares de ellos se les haga el examen para tratar de cerrar el círculo y no, les dicen, no, es que como no tienen síntomas, no se los hacen. Bueno, yo no sé de ahí cuántos cientos de contagiados surgieron por una negligencia absolutamente inaceptable e incomprensible. Entonces, sí me parece que, en primer lugar, habría que aumentar fuertemente el número de test en términos generales, pero sobre todo hay que entender que hay una priorización y tiene que estar orientada hacia el personal de la salud, porque eso le da seguridad a toda la población del país. Perfecto. Llegaron algunas preguntas desde las redes sociales, pero como ya hemos hecho en otros... ¿Cómo? ¿Alcanzamos, digo? Alcanzamos. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Pero primero, rápidamente, le quería mostrar, como ya hemos hecho en otros programas, un cartel que hemos preparado desde el equipo de comunicaciones, que me parece interesante porque vincula de alguna forma, como ya se estaba diciendo en las distintas intervenciones, vincula lo que está pasando hoy día con todo el pasado y todas las demandas justamente que se plantearon en el Despertar de Chile, ¿no? Desde el 18 de octubre en adelante. A ver si nos facilitan el cartel desde la dirección técnica. A ver, ahí está. Es un tuit de la Fundación Sol que dice, hoy se cumplen 8 meses de crisis política en Chile. Obviamente un tuit del 18 de junio pasado. No, de octubre, claro. Claro, octubre. el 18 de junio se cumplieron los 8 meses desde el 18 de octubre. Y claro, el salario mínimo sigue por debajo de la línea de la pobreza. Los pensionados siguen trabajando y endeudándose para llegar a fin de mes. Los súper ricos mantienen sus privilegios intactos. Las AFP y el modelo no se tocan. Y le hemos agregado que han muerto 7.571 personas por COVID-19. Estos son los datos, digamos, calculados según el sistema de la Organización Mundial de Salud. No son las cifras oficiales del gobierno. La segunda lista o la primera lista. Claro, exactamente. Claro. El mundo paralelo de ellos. Claro. Exactamente, otra realidad, Narnia, no sé. Bueno, vamos con una pregunta que es un poquito larga, pero creo que es interesante también.
Dice, qué buenas invitadas, gracias por sus aportes. Sin duda, tiempos difíciles para la libertad de prensa y el derecho a la información en el contexto de pandemia, mucho más necesaria. A propósito de esto, como colegio de periodistas, entonces una pregunta para Nathalie, ¿han realizado presentaciones o denuncias por las actuaciones de las limitaciones a la libertad de expresión? Sí. En el contexto de esta pandemia hemos realizado al menos 2 denuncias o hemos recurrido a organismos de derechos humanos para poder visibilizar lo que hemos estado haciendo en levantamiento de las diferentes denuncias de colegas, periodistas y comunicadores, sean o no colegiados, ¿cierto? Sean o no periodistas, pero que trabajan en el sector de las comunicaciones, para evidenciar en estos organismos las transgresiones a los derechos humanos y tanto de la persona, ¿cierto?, víctima de violencia, en este caso lo que sucedió el 1 de mayo. Recordemos en estas detenciones masivas a la prensa, tanto en la Plaza de la Dignidad como en Valparaíso, en el contexto de pandemia, como también lo que ha sucedido a propósito de estos salvoconductos colectivos, que para recordar y para quien nos hizo la pregunta, ¿cierto? Limita o restringe el ejercicio o la labor periodística a aquellos comunicadores y comunicadoras que no cuentan con un RUT tributario o con una empresa que les entregue este pasaporte o salvoconducto colectivo. Lo hemos realizado en primera instancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría para la Libertad de Expresión, y también tuvimos contacto últimamente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también está preocupado no solamente de este tema de la pandemia con la libertad de expresión, sino que también han venido pronunciándose en sus informes, al menos el informe de 2019, que emite todo anualmente, ¿cierto?, este organismo nacional de derechos humanos, respecto a lo que sucedió en octubre, ¿ya? Octubre, noviembre, diciembre. Como colegio de periodistas hemos estado en diferentes instancias para poder denunciar estas agresiones a la prensa, estas limitaciones, y esperamos de los organismos que también puedan realizar recomendaciones al Estado, ¿ya? Porque acá, como organización, eh, recurrimos a estos organismos, pero no basta con darlo a conocer, no basta con entrar en una discusión y dar a conocer los casos, sino que es importante también que estos organismos puedan realizar recomendaciones a los estados, en este caso al Estado de Chile, en qué está limitando los diferentes derechos, en este caso derecho a la información y libertad de expresión, junto con otras violaciones de derechos humanos que han sufrido periodistas, comunicadores y comunicadoras a propósito de las detenciones. Por lo tanto, hemos estado pendientes, hemos realizado acciones, hemos estado trabajando también la necesidad de poner un recurso de protección a propósito de estas lesiones a la libertad de prensa, a propósito de este salvoconducto colectivo, pero es un tema que tenemos que evaluar. Está hace una semana, 2 semanas ya, recién, es cierto, en marcha blanca este salvoconducto colectivo y tenemos que trabajarlo de manera colectiva también como organizaciones del sector de las comunicaciones. Por lo tanto, esto es lo que hemos realizado y creemos que es importante poder mencionarlo. Acá no es una situación aislada, o concreta o focalizada en la pandemia. Creemos que desde octubre el derecho a la información o el derecho a la comunicación ha sido vulnerado. Si bien hemos tenido muchos avances a propósito, ¿cierto? Han nacido nuevos medios de comunicación a propósito, ¿cierto?, del movimiento social. Creemos que eso es un tremendo aporte y un tremendo avance a las comunicaciones. También la parte negativa es que también han sido los más perseguidos, han sido amedrentados, han recibido muchas diferentes lesiones a su ejercicio de prensa. Por lo tanto, no estamos ajenos a lo que está sucediendo y lo hemos denunciado en las diferentes instancias, como también lo hemos dado a conocer al Ejecutivo y también a diferentes bancadas, ¿cierto?, del Congreso y el del Senado. Ajá. Hay otra pregunta, siempre desde Facebook, para las organizaciones de la salud. Entonces, Consuelo, ¿ven con buenos ojos la opción de la hibernación? Qué interesante esta pregunta. Sí,
Mira, nosotros lo que pedíamos en el fondo tenía que ver con las cuarentenas integrales, ¿ya? Y ahí no hubiéramos necesitado este concepto de hibernación, ¿ya? Ujú. Creo que todas las definiciones las hicieron más puesta con mirada en lo económico, la mirada economicista, más que en salud pública, ¿ya? El tema del toque de queda, por ejemplo, o sea, desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, justo para que la gente pueda dirigirse a sus trabajos, ¿ya? Entonces, yo creo que cualquier medida en el fondo que pueda tomar este gobierno, cosa de extremar en el fondo, tiene que ser y venir de la mano también con miradas integrales sociales, ¿ya? Necesitamos medidas en lo sanitario, pero integrales también desde lo social, que la gente tenga con qué alimentarse, que la gente tenga dónde vivir. O sea, hay tanta gente que tiene 2, 3 viviendas y hay gente que vive, no sé, 3 familias en 40 metros cuadrados. La desigualdad hoy día nos está dando una tremenda bofetada frente a esta pandemia, ¿ya? Y hacia ahí tenemos que dirigirnos. O sea, claramente que la hibernación es una fórmula, pero es una fórmula súper extrema por no poder manejar de manera adecuada las cuarentenas. Así que eso es lo que nosotros pensamos. También pensamos de que es muy importante hoy día que se dé una renta universal y no por un mes o 2 meses. O sea, no podemos pensar en 100.000 pesos, sino que tenemos que pensar en que darle, ponerle plata en el bolsillo a los ciudadanos. Eso es lo que necesitan. Incluso eso va a ayudar hasta la economía, ¿ya? También cobrar impuestos ni siquiera a las grandes empresas, sino que a los súper ricos de este país. Entonces yo creo que hay que tomar medidas más agresivas, pero no con los mismos que siempre tenemos que vivir en el fondo los problemas, los más vulnerados, sino que a los privilegiados de siempre. Pero lamentablemente este gobierno, ¿cierto?, no quiere poner su mano ahí, sino que quiere seguir desprotegiendo al pueblo. Ese tema de la vuelta a la normalidad, el retorno seguro a trabajar, o sea, fueron fracasos absolutos, ¿ya? Fracasos absolutos, que en el fondo lo único que llevaron fue a seguir aumentando los contagios, ¿ya? O sea, hoy día en el fondo no dejan trabajar a las feriantes en una feria, pero sí los malls pueden estar abiertos, ¿ya? O sea, en vez de privilegiar en el fondo lo local, lo territorial, que también ahí nosotros apuntamos con nuestras propuestas que estamos presentándole, ¿cierto?, al ministro, que queremos presentarle al ministro en el fondo, ¿ya? Entonces, yo creo que tiene que ver con que basta de la mirada economicista, tiene que haber una mirada más sanitaria, ¿ya? O sea, aquí en el fondo se está poniendo en las fichas en el tema de la recesión, ¿cierto? Y todo, ¿para qué? Para defender en el fondo y mantener en sus espacios de confort a los mismos privilegiados de siempre y no pensar en la salud ni la vida de las personas. Así que también emplazamos al gobierno en aquello también. Perfecto, muchas gracias. Un último comentario de las redes sociales para Tomás. Estimado Tomás, creo que se está volviendo un imperativo moral impedir que Piñera siga gobernando. No está apto. Saludos. Apoyamos. Yo creo que estamos llegando a una situación límite muy complicada. Estaba viendo que en Twitter en este momento hay un hashtag que es trending topic, que es golpe de Estado. Lo que ha hecho hoy día Piñera, lo que ha anunciado respecto al Congreso es tremendamente grave. Es decir, estamos ante una, como si no decimos dictadura, por lo menos una autocracia. Estamos en una situación en la cual hay un gobernante que en primer lugar no está comprendiendo la realidad del país. Mira, lo dijo Bloomberg, y Bloomberg no es precisamente un medio y un conjunto de la extrema izquierda mundial, digamos. Y dijo claramente, se pretendió en Chile seguir las políticas de los países ricos sin entender que es un país en que hay una inmensa mayoría que es pobre, que no tiene los recursos necesarios ni siquiera para sobrevivir. Hay una desconexión total. Cuando el ministro Mañalich en su momento dijo no tenía idea que había tanto pobre y que había hacinamiento, en realidad no le pasa solo a él. Y lo dijo muy bien Daniel Matamala por ahí en una columna, hay una desconexión absoluta, hay un gobernar el país desde San Damián. Y yo no tengo nada contra la gente que tenga recursos, pero tú no puedes desde ahí pretender creer que ese es el país real. Entonces, hoy día, lamentablemente, estamos con un presidente que está desconectado total y absolutamente del país real. No lo ve, no lo entiende, no comprende absolutamente nada de lo que está pasando y está rodeado de una corte que le hace la venia y en vez de alguien por ahí cerca que le diga que
es necesario un cambio completo de mirada, de enfoque, de paradigmas con el cual se está trabajando en este momento. A propósito de lo que preguntabas antes, de si la hibernación o no, mira, si no hay ninguna política de salud que pueda funcionar mientras la gente no tenga para comer, mientras no tenga para comprar gas y poder calentarse o leña, mientras no tenga para abrigar a sus cabros, mientras no tenga para darle remedio a sus adultos mayores, si no tienen los elementos necesarios, y si no entiendes que este es un país en que hay una enorme cantidad de gente que vive con carencias muy grandes, estamos a puertas de una situación catastrófica. Se están previendo por parte de distintas instituciones serias y responsables 50.000 muertos, 70.000 muertos. Esto es una catástrofe. Entonces, sí, yo creo que estamos en este momento con un presidente que está a punto de poder ser declarado interdicto, de no ser capaz de dar una respuesta a las necesidades de este país. Y eso es muy, muy grave, efectivamente, porque va a tener consecuencias lamentables y muy dolorosas para todo el país. Bueno, ya llegamos a la parte final del programa. Domenico, ¿me puedes dar un minutito? Es para darle unas cifras a Tomás, que hablaba del Hospital San Juan. Y para comentarle que al 18 de junio, en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que es donde es el San Juan, había 1.224 funcionarios contagiados. A ese mismo día, en el Sur Oriente, que es donde está el Sotero del Río, ¿cierto? Es 1.824 funcionarios. Metropolitano Norte, 1.052. Metropolitano Sur, 1.368. El Metropolitano Central, 977. Y el último servicio de salud es el Oriente, en la región metropolitana, 955. Esos como son datos en el fondo para ir visualizando, ¿ya? Y de ahí pasamos a otras regiones como Viña del Mar, que son casi 500, ¿cierto? Y ahí ya bajamos un poco en otras, para que también lo sepan. Quería pasar ese dato. Muchas gracias por pasarme esta información, Consuelo. Y justamente aprovecho, te voy a pedir un comentario final. Nosotros, como costumbre, tenemos que los últimos minutos del programa justamente los dejamos a nuestras invitadas e invitados para redondear un poquito y para unos 30 segundos, digamos, de comentario de cierre. Así que aprovecho, dale, Consuelo. Sí. Bueno, en el fondo es seguir avanzando y trabajando en unión, tanto los trabajadores, las trabajadoras, como los partidos políticos hoy día, que logramos ponernos de acuerdo y poner estos temas en la mesa para poder, en el fondo, tener un efecto positivo con las autoridades y seguir trabajando para terminar de una vez por todas con la desigualdad en nuestro país, ¿ya? Yo hablo desde lo sanitario, obviamente, como trabajadora de salud, pero tenemos que avanzar en un cambio estructural de nuestro país. Necesitamos una nueva constitución, porque vemos aquí, hablando con la colega, ¿cierto?, del Colegio de Periodistas, que en el fondo son temas transversales que necesitamos ir amarrando en el fondo. Necesitamos que la salud sea un derecho, que la educación sea un derecho, que no existe el lucro, ¿ya? Así que invitamos en el fondo a toda la ciudadanía a estar atentos. Hoy día estamos como en un paréntesis en el fondo, pero estamos en un proceso histórico de revuelta, el cual obviamente que no estamos dormidos de nuevo, porque Chile despertó en octubre, dicen, seguimos despiertos en condiciones de pandemia, pero cuando esto, ¿cierto?, vaya pasando, tenemos que salir con toda la energía y con toda la fuerza para seguir luchando y defendiendo nuestros derechos y los derechos que necesitamos alcanzar, como tener una salud digna, salud como derecho, a través de una nueva constitución. Perfecto. Muchísimas gracias, Consuelo Villaseñor, presidente de Confedeprus. Natalie Castillo, a ti la palabra para un cierre. Bueno, primero que todo agradecer el espacio para poder conversar y reflexionar respecto a las diferentes situaciones que hemos estado viviendo como sector de las comunicaciones a propósito de esta pandemia, situaciones que han restringido y han limitado el derecho a la información, al libre ejercicio de la prensa. Hemos realizado diferentes gestiones para que podamos revertir medidas que nos parecen absolutamente injustas en momentos cuando es tan necesario poder entregar a la ciudadanía información clara, información directa, y para que también la ciudadanía pueda ejercer ese derecho colectivo que hemos llamado el derecho a la comunicación. Entendemos que este contexto es complejo. Como Colegio de Periodistas hemos sido durante la historia
y la existencia del Colegio de Periodistas a través de sus diferentes dirigencias ha sido defensor y promotor de los derechos humanos. Por lo tanto, nos parece muy preocupante, muy grave lo que está sucediendo en nuestro país a propósito de las diferentes situaciones y medidas que se han implementado, como por ejemplo la recientemente anunciada que se realizan algunas observaciones a cómo trabaja un poder autónomo, ¿cierto? Como lo es el poder legislativo. Nos parece grave que el presidente Sebastián Piñera piense poder entregar recomendaciones a cómo debe legislar hoy día la Cámara de Diputados, el Congreso en su conjunto. Por lo tanto, esperamos que ningún tipo de medidas sanitarias avance en la coartación o la conculcación de los derechos que hemos ganado dentro de esta democracia pactada, ¿cierto? Inestable quizás, muy precaria, pero democracia al fin y al cabo, y esperamos que eso no vuelva a traernos problemas mayores. Creemos que es importante avanzar en la construcción de un nuevo proyecto de país, ya lo planteaba Consuelo, creo que es un consenso dentro de este panel, de este conversatorio, la necesidad de poder avanzar en una nueva constitución que garantice todos los derechos que han sido, ¿cierto?, ya evidenciados por el país completo desde la revuelta de octubre, que hoy con esta crisis económica, social, política y sanitaria hemos vivido de manera más cruel, más ruda, ¿cierto?, principalmente en los territorios más vulnerados, y es necesario tanto para el sector de las comunicaciones como para la salud, la educación, la vivienda digna, un Estado de Derecho y una plena democracia, poder contar con una nueva Constitución que garantice todo esto que hemos exigido como ciudadanía y que lamentablemente no nos están escuchando a través, o sea, por medio de las acciones y la forma en que está gobernando esta administración de Sebastián Piñera. Así que ningún tipo de medida sanitaria debe restringir derechos. Lamentablemente está sucediendo, no solamente lo que acaba de anunciar el presidente, lo que anunció hace algunos días el ministro de Defensa, ¿cierto? Cómo se van a endurecer las penas de 5 años para quienes vulneren cuarentena, sin considerar qué situación hay detrás de cada trabajador o cada trabajadora que tiene que salir a vulnerar una cuarentena. Como lo planteaba Tomás, nadie quiere vulnerar una cuarentena, pero hay condiciones sociales, determinantes sociales, como también aquí se ha hablado, que obligan a trabajadores, a trabajadoras a salir a las calles. Creo que no podemos entonces mantener una situación de estas dimensiones. Sin embargo, en las organizaciones tenemos la capacidad de generar unidad, y eso es súper importante para poder avanzar en los cambios estructurales que necesitamos como país. Eso. Muy bien, muchas gracias Natalia Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas. Y para cerrar, Tomás Hirsch, por favor. Gracias, Nico. Solamente cerrar brevemente agradeciéndole a Natalie y a Consuelo. Yo creo que ha sido muy importante tenerlas con nosotros. Cada uno de los 20 programas que hemos hecho, yo creo que han sido muy, muy interesantes porque hemos ido recogiendo miradas, opiniones, visiones de lo que está pasando y cómo enfrentar el futuro. Pero hoy día hemos estado tocando dos áreas que me parecen fundamentales y gracias a las cuales yo creo que estamos todavía sobreviviendo con una cierta posibilidad de mirar al futuro. Los periodistas que nos han ido mostrando lo que otros no quieren que veamos. Y yo creo que han cumplido una labor espectacular y fundamental desde el estallido social y después durante la pandemia de salud y la pandemia social que estamos viviendo hoy día. Creo que en estos 8 meses ha sido fundamental poder tener acceso a la información que nos entrega los periodistas de nuestro país, los y las periodistas. También hemos visto, tengo que decirlo, en este tiempo hemos podido diferenciar y hemos visto quiénes son obsecuentes a cierta bajada de línea oficial y quienes buscan un periodismo justamente que cumpla con el rol de cuestionar, de investigar, de transmitir aquello que incomoda, que no se quiere mostrar. Y eso creo que ha sido tremendamente valorado por la ciudadanía. Y qué decir de Consuelo y del mundo de la salud, que hoy día son nuestros héroes, pero que no basta con aplaudirlos, que yo creo que hoy día eso se tiene que traducir en acciones concretas. Yo no creo que esto se resuelva con monumentos y con decirle al país, como hace el presidente cada vez que les da las gracias. Ojalá esto se traduzca en que se entienda lo fundamental que es
apoyar resueltamente la salud pública, que sin salud pública el país no tiene ninguna posibilidad de mirar al futuro, de poder generar las mejores condiciones para nuestros niños y niñas, para nuestros adultos y para nuestros adultos mayores. Acá la pandemia lo único que ha hecho es evidenciar la profunda inequidad que hay en nuestro país. Hay temas de salud que hoy día ni siquiera se están tocando, pero que es la salud mental, los miles de adultos mayores que yo veo acá en Peñalolén, por ejemplo, que están en una soledad extrema, pero no ahora en la pandemia, que la viven permanentemente, que no tienen acceso a los cuidados que se necesitan. Por lo tanto, ojalá de toda esta situación tan dura que estamos viviendo salga la convicción con mucho más fuerza de la necesidad de apoyar un periodismo independiente y una salud pública, y eso está muy vinculado con lo que vivimos desde octubre, con la necesidad de construir un país más justo, un país verdaderamente democrático, un país que tenga una constitución generada en democracia y ojalá, y yo así lo voy a seguir insistiendo hasta el final, a través de una asamblea constituyente que creo que es el único mecanismo verdaderamente democrático para darnos una nueva constitución. Eso, y Nico, no puedo dejar de cerrar sin agradecerte a ti y a todo el equipo que yo sé que está detrás haciendo posible este programa, así que muchas gracias realmente a cada uno y cada uno de los que lo hacen posible. Muchas gracias a ti, Tomás. Muchas gracias a Natalia, a Consuelo por habernos acompañado. Quiero agradecer también, obviamente, a todos los que nos han visto a través de las redes sociales, a los que nos han escuchado a través de Radio Oriente de Peñalolén y Radio Dejando Huellas de La Reina. Muchísimas gracias para ellos también. Y les recuerdo que la Diputación Ciudadana toda la semana transmite programas. En particular, mañana les recomiendo no perderse un seminario. Empezamos con un ciclo de economía alternativa y mañana justamente el primer capítulo es un seminario sobre la renta básica universal, ¿no? Ya lo mencionaba Consuelo, así que las y los invito a mirarlo porque tenemos panelistas muy, muy interesantes internacionales. Lo mismo el próximo jueves vamos a tener otro programa de tiempo de cuarentena con un nuevo formato que estamos estrenando, que es un formato con el Tomás comentando, digamos, las últimas noticias de la actualidad. Así que nada, quédense con nosotros. Hicimos ya escuchar, la promoción. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches y cerramos. Avanzar en conjunto. Sí, gracias, que esté muy bien. Nos vemos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.